Esto es Relatos R. Si eres de los que no creen en lo sobrenatural, este relato pondrá a prueba tu escepticismo. La siguiente historia está basada en hechos reales, y aunque quieras negarlo, algunas cosas que no podemos explicar suceden en nuestro mundo. Todo comenzó una noche de verano en un pequeño pueblo al norte del país. Ese lugar estaba rodeado de bosques densos y oscuros, llenos de leyendas y misterios. Uno de los lugares más temidos era una cabaña abandonada en medio del bosque, conocida como la Cabaña del Silencio. Se decía que nadie que entraba allí volvía a salir. Daniel y sus amigos, Javier y Marta, eran jóvenes y curiosos. Habían escuchado las historias sobre la cabaña y un día decidieron que era hora de desmentir esos cuentos. Armados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque al anochecer, riendo y bromeando para calmar los nervios. La cabaña no estaba muy lejos, pero al caer la noche, el ambiente se volvió inquietante. El camino se hacía cada vez más estrecho y oscuro, y los sonidos del bosque parecían apagarse a medida que se acercaban a su destino. Finalmente, la cabaña apareció ante ellos, oscura y silenciosa. La puerta estaba entreabierta, invitándolos a entrar. Daniel, el más valiente, fue el primero en cruzar el umbral, seguido de Javier y Marta. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles antiguos se mantenían en pie, aunque apenas. Daniel encendió una linterna y comenzó a explorar. Javier se quedó junto a la puerta grabando con su cámara, mientras Marta se acercaba a una vieja chimenea. De repente, un frío inexplicable recorrió la habitación, y las linternas comenzaron a parpadear. ¿Lo sienten?, preguntó Marta con voz temblorosa. Hay algo aquí con nosotros. En ese momento, Javier dejó escapar un grito. Había visto algo moverse en la esquina de su cámara. Al dirigir su linterna hacia allí, no vio nada, pero el miedo ya se había apoderado de él. «Vámonos», dijo, pero Daniel insistió en quedarse un poco más. Quería encontrar alguna prueba de que las leyendas eran falsas. Siguieron explorando, encontrando objetos antiguos y extraños símbolos tallados en las paredes. En el sótano, hallaron un libro viejo y polvoriento. Marta lo abrió y leyó en voz alta: «Aquel que interrumpa el silencio deberá pagar con su alma». En ese momento, un estruendo los hizo saltar. La puerta del sótano se había cerrado de golpe. Trataron de abrirla, pero estaba atascada. Las linternas se apagaron, y la oscuridad se volvió opresiva. Comenzaron a escuchar susurros, cada vez más fuertes, como si decenas de voces murmuraran a su alrededor. Marta encendió una vela que había encontrado en una mesa cercana, y la luz reveló figuras fantasmales que los observaban. Desesperados, intentaron forzar la puerta nuevamente, pero algo los detenía. Las voces se volvieron gritos, y sintieron manos invisibles que los sujetaban. La vela se apagó, y la oscuridad los envolvió completamente. En medio de la desesperación, Daniel recordó el libro, y comenzó a recitar una oración que había visto en una de las páginas. Las voces y los gritos se intensificaron, y sintieron como si el suelo temblara bajo sus pies. Finalmente, con un último esfuerzo, lograron abrir la puerta y corrieron hacia la salida. Afuera, la luna iluminaba el camino de regreso al pueblo, pero algo había cambiado. El silencio del bosque era más profundo, más ominoso. Llegaron al pueblo y se dieron cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No había nadie en las calles, ninguna luz en las casas. Era como si el pueblo entero hubiera desaparecido. Buscaron ayuda, pero no encontraron a nadie. Finalmente, volvieron a sus casas, tratando de entender lo que había sucedido. Esa noche, ninguno pudo dormir. Cada vez que cerraban los ojos, veían las figuras fantasmales y escuchaban los susurros. Con el tiempo, trataron de seguir con sus vidas, pero la experiencia los había cambiado para siempre. Una noche, unos meses después, Daniel recibió una llamada de Marta. Estaba histérica, diciendo que las figuras habían vuelto. Al día siguiente, Marta desapareció sin dejar rastro. Desesperado,
Daniel se reunió con Javier y decidieron volver a la cabaña, con la esperanza de encontrar respuestas. Al llegar, encontraron la puerta abierta, como la primera vez. Entraron con cautela, y lo que encontraron fue aún más aterrador que sus recuerdos. Las paredes estaban cubiertas de símbolos nuevos, frescos, y el libro estaba abierto en la mesa. De repente, las voces volvieron, más fuertes que nunca. Las figuras aparecieron a su alrededor, rodeándolos. Daniel trató de recitar la oración, pero esta vez no funcionó. Las figuras se acercaron, sus rostros deformados por el odio y el dolor. Javier gritó, pero su voz se perdió en el caos. Daniel sintió que lo arrastraban hacia la oscuridad. Su último pensamiento fue que nunca debieron haber interrumpido el silencio. Esa noche, la cabaña del bosque reclamó 2 almas más. Y desde entonces, los que se aventuran a ese lugar maldito escuchan los susurros de aquellos que nunca pudieron escapar. Recuerda, si alguna vez te encuentras cerca de la cabaña del silencio, no te atrevas a entrar. Algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Esto fue Relatos R.